Cada mentira que decimos supone una deuda a la verdad. Tarde o temprano esa deuda se paga. Comprar o seguir alquilando. Bancos, hipotecas y lo que no te cuentan. Atentos, ¿eh? Lo que no te cuentan. Vamos allá. Últimamente, mucha gente se pregunta, ¿sigo alquilando, aunque cada vez sea más caro? ¿Intento comprar, aunque el precio esté por las nubes? ¿Aunque me endeude durante toda la vida? ¿Qué hago para no quedarme fuera? Son preguntas que cada vez más gente se hace. Y tienen todo el sentido, porque estamos en un momento en el que parece que todo nos juega en contra. Hoy hablamos de hipotecas y de bancos, de cómo funcionan realmente, de cómo influyen en el precio de la vivienda y de qué opciones tenemos. Soy Jaime Palomera, autor del Secuestro de la Vivienda, y este es un espacio para entender cómo funciona la economía real y qué podemos hacer para cambiar las reglas de juego. Vamos allá. ¿Comprar o no comprar? Venga, chicos, ¿comprar o no comprar? Ahora mismo, quien está comprando más casas es quien más dinero tiene. Por eso el 56... ¡Hostia! Espérate. Buah, increíble. Buah. Chicos, quien está comprando casas es quien más dinero tiene. 6% de las compras se hacen sin hipoteca, a tocateja. Pero en realidad... ¿Comprar o no comprar? Ahora mismo, dos maneras de entrar en hipoteca. Es quien más dinero tiene. Por eso el 56% de las compras se hacen sin hipoteca, a tocateja. A ver, sin hipoteca no quiere decir a tocateja. Sin hipoteca quiere decir que puede ser que te hayas heredado un piso, lo vendas y con eso te compras otra casa. Esa situación también existe. O que te cambies de una casa a otra. También, ¿vale? Pero en realidad, los más ricos tienen dos maneras de entrar en este negocio. Son dos tipos de renta. Una es la que te decía y es directa. Compran casas, acumulan propiedades, las ponen en alquiler y eso les garantiza ingresos pasivos constantes. Se los garantiza siempre y cuando alquilen esas casas y no se les meta una ocupa. Por ejemplo. ¿Qué es esto? Es básicamente dinero que les llega sin tener que trabajar activamente por él. ¡Ay! Ya hemos llegado. Ya, joder. Joder, no ha tardado tanto como yo me esperaba. Claro, ganan dinero sin trabajar. Pensando, ellos no están trabajando. Claro, porque lo de alquilar pisos a la gente, eso no requiere de ningún trabajo. No. Nada de nada. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué inviertes en empresas? Tú no trabajas. Tú eres un mierdas. Simplemente por poseer viviendas y alquilarlas. Pero la segunda... Bueno, bien, pues escucha, con eso lo puedes hacer con todo, ¿eh? O sea, quiero decir, si lo que vas a hacer va a ser banalizarlo, lo puedes hacer con todo. ¿Tú qué haces? Alquilo coches. Y pues, ¿cómo? Tú no trabajas. Tú solo compras coches y los alquilas luego. O sea, ¿esa mierda qué es? Oye, puto mongolo. Eso sigue siendo un trabajo, aunque a ti no te lo parezca. Comprar cosas y alquilarlas lleva siendo un servicio que se ha dado de 27.000 maneras distintas. Que tú lo reduzcas al... es que esto es muy fácil. Es que esto... Oye, tío... ¿Eso no se considera bienes raíces y se considera un trabajo? Claro que se considera un trabajo. Tú tienes un bar, tú no trabajas, solo compras productos y los revendes. Correcto. Manera de tener ingresos pasivos, de vivir de rentas, es el negocio bancario y los intereses de las hipotecas. Esta es más indirecta porque no implica tener que comprar casas. Los ricos ponen su dinero en los bancos y con ese dinero los bancos financian las hipotecas de las familias. Pero aquí hay un detalle importante. A los ahorradores los bancos les pagan intereses muy bajos, casi simbólicos. Depende del banco. Espérate, porque es que ahora lo que nos va a decir es: si tú inviertes en un banco, que sepas que igualmente eres un hijo de la gran puta. En cambio, cuando ese mismo dinero lo prestan a una familia en forma de hipoteca, cobran intereses mucho más altos y durante décadas. Jaime Palomera no conoce el concepto riesgo. El concepto del riesgo a Jaime Palomera se le escapa. Los intereses que a ti te cobran van en función del riesgo que tú tienes. Y también te digo, los bancos son un negocio. O sea, si te pagaran más a ti... O sea, quiero decir... Tú ahora imagínate que tú entras en un banco y te dicen, te doy un 3%. ¿Y el banco cuánto gana? Un 2%. Negocio del siglo. ¿Sabes? Es la de... es que no se entera. Así,
el banco obtiene un margen enorme y quienes tienen grandes capitales acaban cobrando de forma indirecta los intereses de esas hipotecas. Pero lo que es muy importante es entender que los bancos contribuyen a hinchar los precios. En vídeos Ojo, anteriores he hablado de cómo, en manos del mercado, el precio del suelo y de las casas suben más rápido que los salarios y la economía real. Si tienes ciudades donde aumenta la actividad económica y la demanda, pero el suelo siempre es el mismo, esto lo hace muy proclive a la especulación. Pero el tema es que la situación se agrava aún más por el papel de los bancos, que desde los años 80 han jugado un papel clave en el aumento de precios. Lo que pasa entre los bancos y la vivienda es realmente increíble, extraordinario. En cualquier mercado normal y corriente, nadie en su sano juicio daría un préstamo a una familia para devolverlo en 30 años sabiendo que destinará más salario del que debería y que en ese tiempo pueden estallar crisis económicas que le impidan hacer frente a la deuda. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Eso lo dirás tú. O sea, eso lo dirás tú, que es como si no lo dijera nadie. Oye, Jaime Palomera, ¿tú sabes lo que es el apalancamiento? A día de hoy no sé cuántas plataformas hay que a ti te permiten apalancarte en un por 100 o en un por 1000, ¿eh? ¿Cómo que no hay ninguna entidad que...? Sí, claro que las hay. Sí, sí. Por supuesto que las hay. Ya te digo yo que las hay. Sin embargo, este movimiento irracional es lo que llevan haciendo los bancos con las casas desde hace casi 4 décadas. Y lo hacen por varios motivos. Para empezar, las hipotecas son una inversión muy rentable para las empresas financieras. Pongamos que quieres comprar un piso por 280.000 euros ¿Y si no? ¿Y si no es una...? Vamos. ¿Y si no es un negocio de la hostia, que le pregunten a Lehman Brothers? el banco te da un préstamo de 224.000, el equivalente a un 80%, que es lo máximo que pueden hacer por ley. Si hablamos de un plazo a 30 años con un tipo de interés al 2,5%, el banco gana cerca de 95.000 euros en concepto de intereses. Además, Sí, en 30 años, 95.000 euros en 30 años. Que con la inflación... Es que claro, que hay una cosa aquí que Jaime no está contando muy bien. Porque es verdad. Yo te presto 224 y tú me vas a devolver mucho más dinero. Pero yo te pregunto, ¿cuál va a ser la inflación acumulada en 30 años? Cuando yo te devuelva todo ese dinero, ¿el dinero que yo te he devuelto va a tener el valor que tiene ahora? ¿O es que acaso va a pasar como en los 80, que había unos picos de inflación anuales del 25%, que solo la inflación estaba pagando las hipotecas de la gente? el banco gana cerca de 95.000 euros en concepto de intereses. Además, la entidad financiera sabe que la hipoteca está respaldada por una vivienda y un suelo cuyo valor considera muy seguro y rentable porque con el tiempo tiende a apreciarse. El negocio... Pero al margen de eso, no. Al margen de eso, las hipotecas son seguras, o son relativamente seguras, porque la gente quiere tener un sitio donde vivir. Es decir, si tú le preguntas a una persona, lo último que deja de pagar es su hipoteca. No se trata de si se revaloriza o no. Se trata de tener un sitio donde vivir. Este tipo no se enteró de lo que pasó en 2008. No. Te dirá que, bueno... El negocio del banco, el activo, es la hipoteca. Pero sabe que en caso de que no puedas devolver el dinero, saldrá ganando igualmente porque tendrá un activo de mayor precio que el dinero que te prestó, que es la... Joder, es que aquí el invento es monumental. Oye, caballero, ¿usted dónde estaba en 2008? Oiga, ¿sabe usted por qué quebró un banco como Lehman Brothers? Oiga, ¿sabe usted por qué quebraron? O sea, ¿por qué la banca se metió un ostión en 2008 de proporciones legendarias? Oiga, ¿sabe usted que lo que ocurrió fue que los bancos estaban dando hipoteca a cualquiera que respirara, lo cual era algo absolutamente y totalmente irresponsable, porque desde los estados se les alentaba e incluso en algunos casos se les obligaba a dar esos préstamos, y que resultó que luego se encontraron con activos por los cuales habían soltado a lo mejor 300, 400.000 euros en préstamos, activos que se habían depreciado y ahora no solo no valían ese dinero, sino que valían menos, en algunos casos hasta un 50% menos, pero es que además nadie lo quería. Es decir, oye, que tener un piso está muy bien, pero si tú tienes un piso y nadie te lo quiere comprar y no tienes nada que hacer con él, un piso solo es un gasto. Y además te has dejado por el camino 200.000 euros, eso sí, en dinero contante y sonante que la otra persona se ha llevado. O sea, ¿de qué cojones me estás hablando, tío?
la casa. En otras palabras, el banco saca tajada de las rentas del suelo y por eso tiene interés en aumentar ¿Quién es este tío? Uno de los sindicatos de los sindicatos de alquileres. el precio todo lo posible. Para ellos, subir el valor de la hipoteca y del activo en el que se basa, la casa, supone aumentar el total de sus ingresos. De hecho, aunque digan lo contrario, estas entidades a menudo se ven incentivadas a inflar la tasación de las casas. O sea, quiero que os fijáis en una cosa, ¿vale? Si os fijáis, lo primero que ha dicho es el 56% de las viviendas se compran a tocateja, ¿verdad? Sin hipoteca. Y ahora, ¿de qué te está hablando? Fíjate qué negocio son las hipotecas, ¿eh? ¿Has visto qué negocio tan bueno son las hipotecas? Buah, es que son un negocio del carajo. Y tú dices, oye, perdona, ¿no me habías dicho que más de la mitad de las casas se compran sin hipoteca? Entonces, ¿qué negocio está haciendo el banco ahí? Si más de la mitad de las casas se compran sin hipoteca. O sea, ¿cuál es el negocio? Por saberlo. ¿O es que acaso me estás contando una puta milonga? ¿O es que acaso resulta que los bancos no hacen tan buen negocio? ¿O es que acaso resulta que el negocio de los bancos no viene de ahí, sino de que España es un país que, por ejemplo, tiene muchas hipotecas basadas en tipos variables? La tasación es una valoración oficial que determina cuánto vale un inmueble en el mercado en función de la ubicación, el tamaño, el estado. Es un cálculo que hace un experto para saber el valor justo de una propiedad, al menos sobre el papel. Pues bien, hinchar las tasaciones se convirtió en norma durante la burbuja que estalló en 2008 y poco a poco está volviendo a pasar. Las tasaciones infladas permiten al banco justificar la concesión de hipotecas más altas, aunque nominalmente cubren el 80%. Pero vamos a ver, es que no se puede ser tan mongolo, o sea, de verdad te lo digo. Vamos a ver, es que vamos a explicarlo. Cuando tú te vas a comprar una casa, imagínate que tú tienes 300.000 euros para comprarte una casa. ¿Bien? Perfecto. Y entonces va el tasador a ver la vivienda y a ver si eso realmente vale 300.000 euros. ¿Por qué? Pues porque el banco te va a dar un préstamo por el valor de esa casa. A ti no te interesa que dé un valor muy alto porque tú realmente no necesitas más de 300.000 euros para comprar esa casa. O sea, no, y te inflan la tasación. ¿Y qué? No importa que la tasación... Como la tasación la puedes hacer de 50 millones de euros si te da la gana. Porque si yo al final lo que le voy a pedir al banco son 200.000 euros, a mí me importa una puta mierda en cuanto se valore la tasación. ¿Sabes, sin embargo, lo que sí que me importa? El valor catastral de la vivienda. Valor catastral que hacen los ayuntamientos de una forma absoluta, totalmente opaca y que sí que te afecta. ¿Sabes por qué? Porque sobre el valor catastral es sobre el que vas a pagar impuestos. El IVA en caso de primera vivienda o el ITP lo vas a pagar sobre el valor catastral. No importa una puta mierda. No importa una puta mierda si esa casa vale o no lo que viene en el catastro. Y el IBI también, es verdad. Y el IBI también. Es decir, no importa una puta mierda. Lo que diga el ayuntamiento que esa casa vale es lo que vale a efectos impositivos. Pero de eso... Y eso, por cierto, sí que interesa inflarlo. ¿Sabes por qué? Porque cuanto mayor sean los valores, más recaudas. Más recaudas en impuestos. Porque además tú no puedes hacer ningún tipo de discusión con respecto al catastro. 80% del valor tasado, en la práctica, pueden financiar hasta el 100% o más del precio real de la vivienda, lo que les permite ser más competitivos que el resto y captar a clientes con menos ahorros. En teoría, existe una normativa que obliga a las empresas de tasación a operar de forma independiente y hacer una valoración objetiva de los inmuebles. Pero en realidad no hay una supervisión suficiente. Y estas empresas, además, dependen en gran medida de los bancos. No es verdad. No es verdad. El tasador, hay algunos que están autorizados y tú puedes decir, el tasador del banco me parece bien, o puedes llevar el que tú quieras. Que son sus principales clientes. Para ver cómo funciona esto, volvamos a la casa de 280.000 euros, pero esta vez con una tasación más alta. En teoría, para obtener una hipoteca que cubra el 80%, deberías haber ahorrado unos 81.000 euros, 56.000 euros para la entrada, el 20% restante, y 25.000 para gastos asociados. Pero resulta que... No. ¿Cómo que 25.000 para gastos asociados? ¿Qué puto rollo me estás contando de gastos asociados? Oye, no. 56.000 euros para la entrada, estamos totalmente de acuerdo, un 20%. ¿Gastos asociados?
Un momento, vamos a desglosar esto con este ejemplo porque me viene muy bien. Mira, si lo que estás comprando es una vivienda nueva, 28.000 euros, no 25, 28, son el IVA. En el caso, es decir, el IVA y luego sobre eso tienes que pagar el notario, tienes que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, que son 1.500 pavos, si no me equivoco, 1.500 euros. En el caso de que tengas que comprar una vivienda que no sea nueva, pagas el ITP. El ITP en Madrid es el 6%. Es decir, eso significaría que de ITP estarías pagando aproximadamente unos 17.000 euros. Pero es que en otros sitios, por ejemplo en Cataluña, el ITP es un 10% igual. Con lo cual pagas 28.000 euros. Y me hace mucha gracia que diga gastos asociados. No, amigo, no son gastos asociados. Esos son impuestos. Y te digo una cosa que os va a reventar por dentro. Ese ahorro, esos 28.000 euros, sí que los necesitas. ¿Sabes por qué? Porque aunque el banco te dé una hipoteca al 100%, lo que no te va a cubrir nunca el banco es el importe de los impuestos que tengas que pagar. Es decir, el banco te puede dar una hipoteca por el 100% de la vivienda, pero no te puede dar la parte de los impuestos. Tú solo tienes 60.000 euros. Pues no hay problema. La tasación sitúa la vivienda en 350.000 euros. Oye, tío, o sea, fíjate cómo lo está planteando. Tú tienes 60.000 euros. Es que en un mundo donde yo no tuviera que pagar IVA o ITP por comprar mi primera vivienda, yo con 60.000 euros podría tener una hipoteca al 80% sin ningún problema. Pero fíjate que aquí Jaime Palomera dice, no, claro, el problema es la tasación. No que te están clavando casi la mitad de tu puto ahorro en impuestos para comprarte una vivienda mientras te dicen que es algo súper necesario y que es, bueno, y que es una cosa horrible que no puedas tenerla. Pero mientras, no hace crítica alguna a los putos impuestos, tío. Lo que permite al banco concederte una hipoteca de 280.000 que cubre tanto la entrada como los gastos, aunque a costa Mentira. No cubren. Es que los gastos de verdad que no sé dónde cojones se los saca. de endeudarte mucho más. Para el banco, en cambio, el riesgo es menor. La hipoteca está respaldada por un activo que, según sus propias proyecciones, tenderá a revalorizarse a largo plazo. Además, gracias a la tasación inflada, la entidad terminará cobrando más o menos 120.000 euros en intereses, en lugar de los 95.000 que habíamos calculado antes. Esta práctica... O sea, de verdad te lo digo, es que esto es para... O sea, debo decir que esto es para dejarte neuronas, ¿eh? Fíjate, ¿eh? El banco está contento de que le pidas más dinero porque así ganará más, que es como, efectivamente, sí, claro. Moraleja, pide lo que necesitas. Pide el dinero que te haga falta a ti para comprar tu casa. No solo beneficia al banco, sino que también alimenta un círculo vicioso que contribuye al aumento de los precios. A medida que las tasaciones infladas se convierten en norma, el valor percibido de las viviendas se ajusta al alza, lo que refuerza las expectativas especulativas de los compradores y los vendedores. Claro, si hay tantos tasadores diciendo que una casa como la mía vale ese dinero, ¿por qué no voy a poner yo ese precio de venta desde el principio? De este modo, se genera una espiral que amplía la brecha entre los precios reales y los financiados, haciendo que las casas sean cada vez más inaccesibles para las familias de ingresos medios. Curiosamente, muchos economistas siguen viendo a los bancos como actores neutrales que simplemente ayudan a que la economía funcione. Joder, es que... Vamos a ver, un banco, para aquel que no sepa lo que es un banco es un intermediario. Un intermediario entre gente que quiere prestar dinero y gente que necesita dinero. Eso es un banco. No es ninguna otra cosa. Como si fuera riego sanguíneo. Creen que las hipotecas provienen del dinero ahorrado por otras personas y que las entidades financieras solo lo redirigen a la compra de viviendas. Pero esto no tiene nada que ver con la realidad. Los bancos crean dinero de la nada cada vez que conceden un préstamo. No se trata de una cuestión moral. Esto no va de si los bancos son buenos o malos. La inversión en el suelo y la vivienda se ha convertido en la piedra angular de su modelo de negocio desde finales de los años 80. Como necesitan este mercado para crecer, son los primeros interesados en que la cantidad y el precio de los activos aumenten, tanto de las hipotecas como de las casas. O sea, tócate la polla que está diciendo. El banco crea dinero de la nada cuando crea un préstamo. Si el gobierno se pusiese punky, te podría retirar incluso derechos constitucionales. Los bancos centrales crean dinero, el resto no pueden imprimirlo. No, claro que no, evidentemente no. Los únicos que crean dinero son los bancos centrales.
A ver, sí que es cierto, vamos a ver. Sí que es cierto que los bancos crean dinero cuando se concede un préstamo. Porque si tú, imagínate una economía que tuviera 10 euros. Si tú prestas esos 10 euros a un 20%, te harían falta 12. 12 que no existen. Pero es que la economía no es un juego de ¿Sabes quién suma cero. crea dinero de la nada? El Banco Central, que es público y dirigido por políticos. El mismo que, por cierto, ¿sabes también lo que dirige? Henry. ¿Sabes esos tipos de interés de los que Jaime se queja tanto? Adivinar quién es el que pone los tipos de interés. ¿Sabéis lo que es el Euribor? ¿Sabéis de dónde viene el Euribor? ¿Sabéis por qué el Euribor sube o el Euribor baja? Spoiler, no son los bancos los que lo eligen, ¿eh? De ahí que presionen a los gobiernos para que den avales a la compra y permitan a los jóvenes endeudarse. Como resultado, los bancos contribuyen a inflar el precio potencial de la vivienda, ampliando la brecha entre su coste y los ingresos de la El Euribor es un conjunto de nivel 7 de bancomancia. población. En un mercado sin estos poderes mágicos, a las entidades les costaría mucho más vender viviendas y habría incentivos para bajar los precios. Pero gracias a las hipotecas, esto no ocurre. A mí me gustaría tener una charla con Jaime Palomera y decirle, vale, no es un modelo de hipotecas, ¿cómo sería tu modelo? ¿Cómo? ¿Prestar al 0%? Con dinero público, por ejemplo, con una banca pública. En definitiva, si a un bien escaso e insustituible, como el suelo, le inyectas chorros financieros en forma de hipotecas cada vez mayores que amplían la capacidad de compra y ensanchan la demanda. Termina de explicaros el dinero del préstamo. ¿Qué parte? Lo de que al crear dinero del préstamo... Sí, tú estás generando unos intereses que te tienen que pagar que en realidad no existen. Es decir, estás creando una mayor masa monetaria en un futuro. Pero es que la economía no es un juego de suma cero. Es decir, no significa que hoy habiendo 10, mañana va a seguir habiendo 10. Y eso es que de esto había una película que era una puta basura asquerosa, que va de un tío que ganaba la lotería o un concurso de televisión, una puta mierda asquerosa, de verdad. Que en vez de el malo señalar a quién era el malo de la peli, que era Hacienda, hablaban de la Argentina, sí, creo que sí. Que el malo era Hacienda y ponían a los malos todo el capitalismo. Hacienda no, el capitalismo. Como tócate los cojones. El concursarte, sí, una peli de mierda. Pero es eso, la economía no funciona así. No es un juego de suma cero. Cuando llegue el momento de pagar, unos podrán, otros no. Eso será necesario, algunos tendrán que refinanciar. No funciona así. Demanda como un chicle, el precio va a dispararse. Esto explica por qué todos los grandes... Me encanta porque dice, algo escaso como el suelo, que dices, una pregunta, ¿y por qué el suelo es escaso? Jaime Palomera, ¿por qué el suelo es escaso? ¿Quién es el que dictamina el uso del suelo? Porque los bancos no son, ¿eh? ¿Quién es el que decide si un suelo es o no es urbanizable? ¿Qué es? El Santander, ¿a que sí? Se junta el Santander con ING y con MyInvestor, ¿no? No, que son los putos ayuntamientos. Esos mismos ayuntamientos que cuando recalifican terrenos hacen que antiguos altos cargos, por ejemplo del PSOE, como Pepe Bono, pasen de tener terrenos valorados en 50.000 euros a tener terrenos valorados en más de 1 millón por una recalificación en la cual inicialmente ese terreno ni siquiera estaba. ¿No? En plan, vaya, joder, hemos hecho una recalificación de terrenos y justo el de José Bono, ese nos ha olvidado. Vamos a hacer una corrección de la recalificación y casualmente lo vamos a meter. Oh, vaya, ahora vale más de 1 millón de euros. ¡Qué cosas! Venga, coño. Booms de oferta desde los años 80 no han bajado los precios, sino todo lo contrario. Cada uno ha ido de la mano de incrementos sin precedentes. La mayoría de economistas los definen como burbujas y los presentan como anomalías, estados de embriaguez excepcionales que se desvían del funcionamiento normal del mercado. Entienden que, al aumentar la oferta, condiciones normales, debería bajar el precio. Pero la lista de estas supuestas anomalías es demasiado larga como para seguir viéndolas como excepcionales. A finales de los 80, ya pasó aquí y en países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japón. En los 90 y los 2000, el auge de la construcción se repitió en Irlanda, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. También en América Latina, en Brasil, en México, vivieron grandes expansiones inmobiliarias. En Asia, el crecimiento fue notable también en India y China. Y más recientemente, en el sudeste asiático, ha pasado en países como Vietnam, Tailandia y Filipinas. Estos ejemplos demuestran que estos booms de oferta acompañados de aumentos de precio no son errores del sistema. Todo lo contrario, el mercado funciona así.
sobre todo desde que se desregularon los mercados hipotecarios en los años 80, y esto permitió conceder créditos cada vez mayores para seguir inflando el precio de los activos. Yo me descojono, ¿eh? Desregularización del mercado hipotecario en España. En España, que para poder operar un banco necesitas una licencia bancaria que adivina quién te la concede, ¿vale? En España, ahí. El resultado es que el abismo entre el precio de las casas y el poder adquisitivo de la población no deja de crecer. Y después de entender todo esto, volvamos a la pregunta inicial. Venga, y ahora. Sí, claro, porque en teoría este vídeo va a ser de si es buena idea comprar o alquilar. Y te va a decir, ninguna de las dos, manifiéstate. ¿Qué hago? ¿Sigo alquilando? ¿Intento comprar? De los incrementos netos de población ya lo comenta otro día, supongo. No, Vaino, no son de los incrementos netos de población. Del incremento mucho más salvaje que el de la población ha sido de la demanda del número de hogares. Quiero decir, ahora cuando te pones a trabajar te quieres independizar tú solo. ¿Sabes? Vivimos en una sociedad ultracapitalista, Choco, hiper desregularizada. ¿No ves los súper desregularizados que están todos los impuestos que pagas? Sí, a mogollón, a mogollón. Aunque me endeude, te voy a ser sincero. Si tienes algunos ahorros, si tu familia te puede ayudar con la entrada y además puedes conseguir una hipoteca buena, una hipoteca tipo fijo, que suponga una cuota que puedas pagar sin ahogarte, sí, hazlo. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente los precios no van a dejar de subir a corto plazo. Los más ricos, a través de los fondos y de los bancos, están invirtiendo en las casas como si fueran lingotes de oro, simples activos para especular. Y esa presión va a seguir empujando los precios hacia arriba. Y para la gente trabajadora va a ser cada vez más difícil competir con los más ricos. Esto ya está pasando. Lo vimos en un estudio que hicimos recientemente. El 70% de los inquilinos en Madrid y Barcelona no espera heredar nada y tampoco sabe si alguna vez podrá comprarse un piso. Y... O sea, tú fíjate, el 70% de los inquilinos de Madrid y Barcelona. Es decir, Madrid ciudad, Barcelona ciudad. La relación, la de sus cojones. Es que, una pregunta, Jaime Palomera. Aunque heredasen, ¿tú sabes a qué edad van a heredar? En condiciones normales, una persona a lo mejor hereda a los 55 años. Si tú a los 55 años lo que estás haciendo es esperar a que se mueran tus padres para poder tener un proyecto de vida, chico, tú eres tonto. No todo el mundo tiene ahorros, ayuda familiar o acceso a una buena hipoteca. Si no tienes ahorros, mira, voy a daros un consejo. Si no tienes ahorro, haz lo contrario de lo que hace Jaime Palomera. Es decir, ponte a trabajar. Y aunque algunos puedan escapar, no sé si es tu caso, la mayoría seguirá atrapada en alquileres caros o sin poder acceder a una vivienda digna. Hay gente que se enfada mucho cuando explico que, aunque construyamos mucho, los precios van a seguir subiendo si no cambiamos las reglas del juego. Claro, el problema son las reglas, no construir. ¿A cuánto está la casa en Cantabria, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura? Que por una casa de Madrid compras casa y media o 2 casas en León. Literalmente compras 2 casas en León. Porque yo cuando estuve en León estuve viendo los precios y dije, joder, chaval. Es de locos, ¿eh? Si no tienes ahorros, ahorra, correcto. Ponte a trabajar y ponte a ahorrar. Pero es que es la realidad, porque hay un engranaje que los infla constantemente. Y en ese engranaje también están los bancos. Por eso, la verdadera solución no es individual. No. ¿Qué he dicho yo? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Lo va a decir. Lo va a decir. Lo va a decir que he dicho. Colectivízate. Se viene. Lo he dicho. Lo dije. Es colectiva. El círculo vicioso entre el negocio de las hipotecas y las casas tiene que romperse. Por eso es necesario tomar medidas que reorienten el sector financiero hacia actividades productivas y que reduzcan su dependencia del negocio inmobiliario especulativo. Además, el gobierno, en lugar de dar avales y permitir que algunas personas se endeuden cada vez más con bancos privados, lo que termina encareciendo el precio de todas las casas, debería destinar los créditos y avales públicos a la creación de vivienda pública y, si puede ser, cooperativa. Y esto no es ninguna ocurrencia. Hasta principios de los 90 existió en España una cosa que se llamaba Banco Hipotecario de España, una entidad pública que financiaba vivienda y facilitaba el acceso a créditos en mejores condiciones. Pero fue privatizado y absorbido en el proceso de liberalización financiera que dio todo el poder al puñado de bancos que hoy dominan el mercado.
¿Sabéis por qué? El banco hipotecario fue incorporado... Esto con Franco no pasaba, literal. No, espérate. Se nacionalizó en 1962, ¿vale? Es decir, esa medida, Franco, ¿vale? Por si lo queréis saber. Y luego fue absorbido por Argentaria. Y luego por BBV y Argentaria, o sea, el BBVA. O sea, para que nos entendamos un poco, ¿eh? Y porque estaba haciendo que... vamos a ver, es que tenías a un banco que estaba nacionalizado haciendo competencia con pasta pública. Es que volvemos otra vez a lo mismo. De hecho, los bancos públicos de vivienda han existido y aún existen en muchos países como parte de políticas para abaratar el acceso a la vivienda y reducir la especulación. Recuperar un instrumento público de crédito para vivienda sería una forma de ofrecer financiación más justa y reducir la dependencia de las familias de los grandes bancos privados. Pero no basta con eso. Al mismo tiempo, hay que poner límites claros a la especulación, subir los impuestos a quienes compran para acaparar y especular, penalizar el uso de la vivienda como simple activo financiero y, sobre todo, bajar los impuestos a la gente trabajadora que necesita un hogar para vivir y no para enriquecerse. Porque no basta con que unos pocos logren comprar para protegerse. Si no cambiamos el sistema, cada vez más gente quedará atrapada en alquileres imposibles, perderá buena parte de sus ingresos en pagar la vivienda y además acabará cayendo en la pobreza. Qué mal que o en los la bancos ganen dinero, vamos a hacer que los bancos sean ONGs y peten para tener que rescatarlos, otra vez. Te ha dado con todo lo gordo en la cara. No me ha dado con todo lo precariedad gordo. permanente. Necesitamos soluciones colectivas que cambien las reglas del juego para todos. Por eso, si quieres seguir entendiendo cómo funciona este sistema... Vamos a ver, lo que ha dicho de reducir impuestos para las clases trabajadoras, ¿sabes por qué lo dice? ¿Sabes por qué lo dice? Porque insulta la inteligencia el no decirlo. Porque cuando estaba hablando de una hipoteca ficticia, no lo ha llamado impuestos, lo ha llamado gastos asociados. Oye, Jaime Palomera, una pregunta. Voy a hacerte una pregunta. Si tú te compras una casa de 300.000 euros, una casa de 320.000 euros, perdón, 280.000. Una pregunta. 280.000 significa que vas a pagar un IBI de aproximadamente 1.000 euros al año. Oye, ¿a ti te parece bien que yo haya soltado 28.000 pavos de IVA para comprarme la casa y que luego, en lo que me dura la hipoteca, suelte otros 30.000 euros más? Es decir, que voy a soltar 58.000 euros en impuestos. Con la diferencia de que en uno de los casos el banco me lo cobra porque me da dinero y el otro no me cobra por nada, teniendo en cuenta que además eso se calcula en base al valor catastral. Por la puta cara. Ah, y que no se te ocurra venderlo, ¿eh? Que como se te ocurra venderlo, plusvalía municipal y el IRPF. Por listo, ¿no? Los gastos asociados. La realidad es que la población en España en los últimos años no ha hecho más que subir y la construcción no ha hecho más que bajar. Tienes muy poca oferta, mucha demanda. Y mientras queréis seguir pensando, no, construir no sirve de nada, pues muy bien. ¿Sabes qué te digo? Que es verdad, construir no sirve de nada. Vosotros seguir en vuestra puta parra y seguir dedicando una putísima miseria a la obra pública, que puede ser una de las soluciones. Y di que sí, y no liberéis suelo y todo, y complicad todas las circunstancias para que no se pueda construir. Y ya está. Y así, con un poco de suerte, a lo mejor dentro de 30 años la gente os colgará de la Plaza del Pueblo y os quemará vivos por haber sido unos tremendos hijos de puta interesados. Ya está.